No te escuchamos. No le llegó. A ver. No. ¿Ahí? Cosas que ¿Se pasan en escucha la mejor? virtualidad. ¿Se No, escucha ahora? ahora sí, Qué ahora raro. sí. Bueno, mi nombre es Andrea Irigoyen, soy docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Ujú. Nacional de Mar del Plata y dicto en las carreras de grado agrometeorología, que es una materia de segundo año, ¿sí? Buenísimo. Después, 3 materias de cursos de posgrado. Bueno, Ujú. le paso a María José López. Bueno, buenas tardes, mi nombre es María José, soy de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, soy licenciada en turismo y estoy en 2 materias que es teoría del turismo y la recreación, bien teórica de tercero, y gestión ambiental de quinto, bien práctica, bien taller. Le paso la pelota, vamos a buscar un nombre, a Luciano. Ujú, ujú. ¿Qué tal? Soy Luciano Arauz, soy abogado, soy docente en la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social. Le paso a Raúl Reta. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Raúl Reta, soy de la Facultad de Exactas y Naturales de la Universidad de Mar del Plata y estoy participando en 2 asignaturas. Una es Oceanografía Física y la otra es Adquisición y Procesamiento de Datos Oceanográficos. En ambos cursos ya tenemos montada un aula virtual, pero obviamente me gustaría mejorarla con este curso. Buenísimo. Le Gracias, paso, Raúl. le paso la pelota a Patricia Alegre. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Patricia Alegre, soy docente de la Facultad de Económicas. Estoy a cargo de 2 materias que son herramientales de tipo taller, nivel de computación y taller de uso de programas de computación. Mi formación es en informática y ya tengo implementadas a raíz de los 2 años de pandemia las 2 materias de manera virtual el 100%. Por una Ujú, cuestión tenemos una gran cantidad de estudiantes y esto facilitó la posibilidad de incorporar más estudiantes a las comisiones versus un aula con computadoras que era mucho más restringida. ujú. Mi materia se dicta en los 2 cuatrimestres, he trabajado muchísimo en esto, pero entiendo que necesito más herramientas para ir mejorando la docencia virtual que, bueno, creo que llegó para quedarse en el caso de mis materias que son talleres. Buenísimo. ¿A quién le tiras la pelota? Me olvidé. Amaya. ¿A quién? A mí. Amaya Jakubowicz. Ah, Hola. bien. Yo acabo de entrar hace 2 minutos, estoy adivinando la consigna, soy Maya Re mal, re mal. Jacobi. Te cambio, te cambio. No, Eh, improviso. Creo que dale. entendí la consigna. Es muy cortita tu presentación, nada más. Soy Maya Jacobi, soy arquitecta, doy clases en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, estoy a cargo del nivel de Diseño 2 este año. Y también soy tutora académica en otro espacio mismo de la facultad, con algunas compañeras que están tardando en conectarse, pero en cualquier momento lo harán. Y Ujú. nosotros trabajamos mucho en taller, entonces el tema de estas herramientas el año pasado eh, no fueron demasiado en ese sentido, sino que nos manejamos mucho con el contacto. Pero nos interesaría mucho desde este espacio de tutorías académicas explotar al máximo el recurso Ujú. y tener ideas y ver qué podemos ir haciendo para que queden, ¿no? Instalar esta modalidad para que quede. Bien. Y le paso la pelota a Gladys. ¿Ya se presentó Gladys? No. No, No. no me presenté y como vos entendí la consigna así a los apurones. Bueno, mi nombre es Gladys Clemente, soy de Agrarias, de la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce. Como todos, creo que el 2020 nos obligó a virtualizarnos. Teníamos cierta experiencia de trabajar en actividades de posgrado un poco con la virtualidad, pero eran esbozos. Ahora ya han sido partes de nuestro día a día.
y hoy nos permite ya planificar las cosas en ambientes híbridos. Estamos pensando en cursos, justamente mañana iniciamos un curso de posgrado donde parte de la tarea es en la virtualidad y parte presencial. Y también nos animamos, incluso el año pasado, a experiencias de internacionalización que fueron permitidas por trabajar en estos entornos. Tenemos todos nuestros cursos en aulas virtuales, así que todo el conocimiento que podemos llevar de acá es muy útil. Y le paso la pelota a Delfina Cantatore si no se presentó. Hola, ¿cómo están? Yo soy Delfina, trabajo en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en una asignatura sistemática biológica que es de 4º año de la carrera. Soy ayudante en esa asignatura. Una de las cosas que más me llamó la atención de las lecturas y hasta ahora del curso es que yo tenía un pensamiento o lineal, secuencial, estructurado de cómo dictar contenidos y a partir de ahora veo como que existe otra manera de presentar que debe ser un error de formación también, ¿no? Pero de cómo se pueden presentar actividades y contenidos desde otro lado. Que eso es hasta ahora lo que más rescato, cómo se me rompió ese paradigma de la secuencialidad. Buenísimo, buenísimo. De paso, Tito, no lo conozco a Tito. Se puede presentar, ¿se anda por ahí? No está Tito. ¿Tito? Elijo otra Está hablando, pero no lo escuchamos. Está muteado. Yo no lo tengo en pantalla. Perdón, listo. Bueno, mi nombre es Roberto Paggi, pero voy por el mundo con el nombre de Tito, que es el más fácil. Soy docente en la Facultad de Exactas y en el área de Biología Molecular y Bioquímica. Estoy en 3 materias diferentes, que es Química Biológica, Biología Celular y Molecular y otra de Microbiología. A partir del año pasado, todas nuestras clases fueron pasadas a las aulas virtuales que tenemos disponibles y ahora estamos empezando a buscar cuál es la mezcla adecuada entre la parte virtual y la parte presencial. Como dijo Maya, mucho de nuestras partes es de prácticas, necesitamos la parte presencial, pero estamos tratando de complementar con cosas de uso interactivo como para mejorar el aprendizaje de los chicos. Y le paso la pelota a Constanza. Hola, buenas tardes. Supongo que me pasaron a mí la posta ahora. Mi nombre es Constanza, estuvimos en la presentación el martes pasado de este curso, si lo recuerdan con Gaby, estábamos en la facultad compartiendo con ustedes, soy una de las tutoras que va a acompañarles en este trayecto. Mi formación inicial es en historia, pero ya hace un tiempo que vengo especializándome en el área de las tecnologías educativas, así que como les decía la semana pasada, es un desafío y un gusto para mí compartir con ustedes este trayecto. Coti, vamos a hacer las presentaciones más cortitas, ¿sí? Así no se nos va mucho el tiempo, ¿sí? No sé a quién le vas a tirar la pelota, pero la consigna es que sea muy, muy breve. Coti. Sí, ahí justo se cortó. No sé quién falta de presentarse. No sé a quién le tiras la pelota. Acá hay una maestra acá, Alejandra. Hola, ¿me escuchan? Sí, Mi perfecto. nombre es Alejandra Fanovich, soy de la Facultad de Ingeniería y soy docente del ciclo básico. Y hemos usado aula virtual, obviamente, en algún periodo previo a la pandemia. Perfecto. ¿A quién le tiras la pelota? El Y ovillo. a quien conozco, ¿Lorena se presentó? No. Bueno, Lorena. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lorena Manfred, de la Facultad de Ingeniería. Tengo a cargo la materia Laboratorio de Ingeniería en Alimentos, que es el ciclo superior de la carrera. Estoy aprendiendo docencia universitaria
porque recientemente me incorporé a la facultad y es todo un campo nuevo en el cual el aprendizaje y el abordaje de las clases es un desafío muy importante. Era una materia 100% práctica que la tuvimos que migrar en este periodo de pandemia a virtualidad, a acompañar a los alumnos en prácticas, materia 100% práctica, y fue todo un desafío interesante. Así que todas las herramientas que uno pueda tomar de estos cursos va a ser sumamente enriquecedor. Bueno, vamos a hacer una presentación más y el resto se presenta el próximo encuentro, ¿sí? ¿A quién quieres tirarle el ovillo de lana, Lorena? Y vamos con Liliana. Dale. Liliana. ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto. Bueno, mi nombre es Liliana Baker, yo soy bióloga y trabajo en la Facultad de Psicología y dicto clases en la materia biología humana. Y bueno, y como esto es cortito, motivada por seguir aprendiendo en estos cursos del CIED. Qué bueno. Bueno, les agradezco mucho a quienes se presentaron y les pido disculpas a los que aún no, ya lo haremos en el próximo encuentro. Y les agradezco mucho por las cámaras prendidas, porque la verdad es que está buenísimo. Voy cambiando las pantallas de esta plataforma para verlos un poquito, pero la verdad que se agradece mucho, ¿no? Creo que uno cuando, ustedes saben lo que es ser profe y hablarle a una pantalla, así que, bueno. Miren, la idea de este segundo encuentro es contarles un poquito de qué se trata la segunda posta que nosotros llamamos en el curso, ¿no? En esta primera, para los que no estuvieron, me parece que hoy hay un poco más de participantes, sí, algunos más, y bueno, y no importa, para los que estuvieron, viene bien hacer como un ordenamiento. En esta primera parte del curso hablamos sobre qué era un material educativo, algunas características, y presentamos básicamente el curso, cómo lo habíamos pensado en términos metodológicos y cuál era la idea de cómo iban a trabajar ustedes en sucesivas paradas, que el curso tenía una impronta muy práctica y que el eje no estaba puesto tanto en lo técnico, sino, como bien también planteaba Delfina, tenía que ver más con esta reorganización y con poder pensar cuestiones nuevas respecto a los materiales para después ser llevados a una aplicación, a un entorno, etc. En ese sentido, ¿se acuerdan? Dijimos que el curso tenía al menos 3 paradas y una producción final. Entonces, la primera parada es la que hicimos la vez pasada, ustedes ya tienen todo el curso disponible para que lo puedan navegar, recorrer, etc. Y hoy vamos, en estos 45 minutos que nos quedan, a presentar un poco cuál sería la segunda parada, ¿no? La segunda parada que tiene que ver con el pensar los contenidos. Si se acuerdan, en la vez anterior, yo les hice mucho énfasis respecto a que un material educativo no es ni más ni menos que una propuesta de enseñanza. Y que como toda propuesta de enseñanza, uno por dónde empieza, por pensar qué contenido quiere enseñar, ¿no? Qué contenido, a quién y cómo lo quiere enseñar. Pero el qué es esto de pensar qué tema, qué nivel de profundidad, cuánto contenido, es el recorte que voy a hacer, el concepto que voy a trabajar, las relaciones, conceptos, sería como el primer paso, ¿no? Después de ahí se desprende el cómo, pero sin el qué no hay cómo. Muchas veces cuando hablamos de tecnología educativa nos vamos directamente al cómo, como si cualquier tema pudiera ser enseñado de cualquier manera, con cualquier recurso, con cualquier tecnología. Y ese es un error que es muy fuerte todavía, porque por ahí las tecnologías nos entusiasman, o sea, o somos detractores y las criticamos, o nos entusiasman mucho y creemos que son maravillosas y que por ahí pueden resolver en sí mismas el problema de la enseñanza. Y en realidad no, las tecnologías
por más interesantes que sean, que nos ofrezcan entornos de creatividad y que nos faciliten el trabajo, etcétera, son depositarias de un modo de pensar la enseñanza, deberían serlo, mejor dicho. Entonces, en ese sentido es que la propuesta hoy tiene que ver con pensar el contenido a ser enseñado. Pero, claramente este no es un curso de didáctica, no es un curso sobre material educativo. Entonces, el gran desafío es cómo llevar ese contenido a un material educativo digital. Ese es nuestro gran problema que quisiéramos ayudar a resolver o a pensar al menos. Yo aquí tengo una presentación que voy a tratar de compartir para tratar de ser lo más ordenada posible. Bien. No, esto era. ¿Ustedes me ven? Sí, ¿no es cierto? Sí. ¿Se ve bien la presentación? Sí, Gaby, se ve bien. Sí. Perfecto. Bueno, cualquier cosa chiflen porque por ahí si me voy a la presentación no los veo y bueno, por ahí sí. Y Euge, Coti, todo lo que haya en el chat, si ustedes quieren ir haciendo comentarios, pueden hacer preguntas o dejar comentarios en el chat. Y Euge y Coti los van tomando y ustedes tomen la palabra, chicas, cuando sea necesario, ¿sí? Igualmente a cualquiera del grupo puede también hacer un comentario o pedir la palabra y yo voy de una pantalla a la otra para poder darlo, ¿sí? Bueno, en este segundo encuentro, entonces, el objetivo básicamente tenía que ver en cómo. Ustedes vieron que en esta primera parada nosotros definimos algo así como 3 tipos de una clasificación posible de las muchas que hay para pensar los materiales digitales. Dijimos, según la clasificación que estamos siguiendo de Valerio Detti, que los materiales educativos podían tener el formato más de mural, de instalación o de instrumento. Y en estos tipos de materiales hay como diferencias interesantes en cuanto a cómo se organiza y se distribuye la información adentro de estos materiales. Para dar como ejemplo lo que quiero ir explicando, voy a trabajar con un material que supimos hacer con Coti hace ya como 1 año y medio atrás, y justamente fue para una experiencia que trabajamos en una cátedra en la Universidad de Mar del Plata. En realidad, creo que fue en uno de los profesorados, con la profesora Miriam Kapp, que seguramente muchos de ustedes conocen. Bueno, ella me invitó a participar de su cátedra un día, dando como una charla. Era plena pandemia, donde los docentes fuimos todos como muy acompañados y querer acompañar también a nuestros colegas. Entonces, bueno, invitábamos a nuestras cátedras, nos invitaban y así. Entonces, bueno, a partir de la idea que yo trabajé con Miriam, y el tema que Miriam me había pedido que desarrollara, yo le dije a Coti, ayúdame a armar un material educativo. Y Coti me ayudó a armar esto que ustedes están viendo aquí, que en realidad, bueno, yo soy pedagoga, el tema tenía que ver con pensar las secuencias didácticas, entonces se nos ocurrió trabajar con una metáfora que es esta hermosa película Como agua para el chocolate, que no sé si muchos de ustedes seguro la han visto, una película ya de hace bastante tiempo. Y en esa película, Como agua para el chocolate, más otras lecturas que yo tenía, ideamos con Coti un modo de ingresar al contenido que tenía que ver justamente con el tema que quería trabajar. Entonces, bueno, esto está hecho en Genially, que es la herramienta que justamente vamos a proponer en el marco de este curso. Y si ustedes observan en esta primer pantalla, aquí hay toda una cantidad de links
que me llevan a distintas páginas, ¿no? Por ejemplo, aquí me lleva a la película. No sé si se logra ver, si se ve. ¿Cómo se ve? Sí, se ve. Bien, de acá me lleva a la película. Aquí me lleva a un fragmento de una escena que yo quería trabajar particularmente con los estudiantes. Acá me lleva a una sinopsis de la... Acá creamos un perfil de Tita. A ver, bueno. Y acá creamos el perfil de Gertrudis. Gertrudis, no sé si se acuerdan, pero es la hermana que en la película logra irse de la casa, ¿no? Es la que se enamora apasionadamente y se va en búsqueda de ese amor. Bueno, fíjense acá donde dice receta, me lleva a un audio, ¿sí? Y después dice, aquí abajo, acá estamos en 1910, que es en el momento en que se hace la película, pero podemos ir en 1920 y encontramos lo que creamos nosotros como parte de la ficción, los hijos de los hijos de Gertrudis, porque Tita, ¿se acuerdan? No tiene hijos en la película. Entonces, los hijos, y esos hijos ya viven hoy en este momento actual, y a partir de ahí armamos toda una serie de otras lecturas que tenían que hacer, y acá donde dice consigna, ¿ven? Consigna, hay un pequeño botoncito que lleva a un drive, no sé si lo están viendo, no lo ven al drive, pero esperen que compartir esta pestaña, bueno, un Google Drive donde venía la consigna con lo que los estudiantes tenían que hacer, y vuelta al material, bueno, acá donde dice detrás de escena, ¿qué venía detrás de escena? Ni más ni menos que la parte conceptual que yo iba a trabajar en la parte más teórica, ¿no? Los conceptos. Disculpa, Gabriela, creo que dejaste de compartir o yo no veo tu pantalla. No, es cierto, dejé de compartir, pero ahí vuelvo, perdón. Fue recién, Fue recién. Vuelvo entonces, ya termino con el ejemplo. En esta parte, que es un Canva, que está embebido, yo acá tenía los conceptos al mejor estilo PowerPoint que iba a trabajar con mis estudiantes, ¿no? Entonces lo puse aquí como detrás de escena, como para que fuera la parte conceptual. Y donde dice nuevas escenas, aquí abajo, era un mural, Padlet, donde los estudiantes colocaban sus producciones. Entonces, si volvemos a la pantalla de inicio, vemos que hay diferentes niveles de profundidad y que cada uno de estos hipervínculos me llevan a un detrás. Sí, ustedes, lo que quiero mostrar con este ejemplo es que este material tiene diferentes niveles de profundidad. Y aquí viene uno de los conceptos importantes que yo quisiera poder trabajar con ustedes en el día de hoy, que tiene que ver cómo organizar la información en de hipertextualidad, de tal manera que, como ustedes ven en este ejemplo, el estudiante puede ingresar por la película, puede ingresar por la escena, puede ingresar por el perfil de Twitter de Tita o de Gertrudis. En definitiva, aquí yo no estoy ofreciendo un orden secuencial de navegación, sino lo que estoy ofreciendo es un escenario, algo así como un espacio donde lo que a mí me interesa es que los estudiantes pudieran como involucrarse con la historia, ¿no? Meterse, y que en esa búsqueda que van haciendo de niveles de profundidad puedan ir armando sus propios recorridos, de tal modo de que de algún modo para mí estaba garantizado la comprensión del sentido, no importaba si entraban por la película, por la escena, por la sinopsis o por los perfiles de Tita o Gertrudis. A los fines de la experiencia educativa que yo quería provocar, daba lo mismo, ¿no? Pero a la vez también, para poder entender qué había que hacer un clic. No está todo a la vista, ¿no? O sea, hay una necesidad de navegar por estos entornos para poder reconstruir el sentido. Claramente,
hay que tener hay una intencionalidad de mi parte. Fíjense por eso la diferencia entre 1019, 2020, detrás de escena. Cada palabra, de algún modo, está tratando de anticipar, pero a la vez generar las posibilidades de una cierta autonomía en la búsqueda para que el estudiante pueda ir recorriéndolo de diferentes formas, ¿no? Ahora, justamente voy a la presentación que había compartido con ustedes. Voy a compartir esta pestaña. Vamos a ver si salió bien. Sí, salió bien. Estos son algo así como los 4 conceptos que a mí me gustaría que ustedes puedan pensar a partir de la clase de hoy, que tienen que ver básicamente con el recorte de contenido. O sea, cada uno de ustedes, desde la ingeniería, la biología, la psicología, todas las materias que fueron nombrando, ustedes ya saben qué contenidos tienen que enseñar, tienen sus recortes conceptuales, cada uno es experto en su disciplina, en sus contenidos. Eso acá no está puesto en debate, digamos, cada uno sabe, pero el problema es cómo ese objeto se traslada a un entorno digital. Digamos, hasta el momento muchos de nosotros lo que hemos hecho es usar documentos textuales que de manera lineal, de algún modo, circunscriben, expresan, desarrollan ese objeto de conocimiento que yo tengo que trabajar. También hemos recurrido a imágenes. Muchos de nosotros ya trabajamos con imágenes que de algún modo que son muy valiosas desde el punto de vista del conocimiento. Muchos también recurrimos a videos, pero fíjense, estoy hablando de texto, de imágenes, de videos, ¿por qué no también un podcast, no? O sea, muchos de ustedes o habrán elaborado sus propios audios o a lo mejor, por lo menos en ciencias sociales, les quiero decir que, bueno, hay muchos podcasts interesantes, ¿no? Cada vez más. Y nosotros recurrimos a eso. Si yo tomo mi programa de la materia, yo en mi materia tengo podcast, videos, bibliografía de texto, porque voy encontrando cosas valiosas en todo este tipo de diferentes materiales, diferentes lenguajes. Pero, ¿cuál es el gran desafío? El gran desafío está aquí, en que en un entorno que yo voy a crear, yo organizo esa disposición del video o del podcast, yo lo organizo en base a una intencionalidad. Entonces, no es ya una acumulación al modo de un programa, que podría serlo. En el programa nosotros tenemos el listado de bibliografía y de fuentes documentales y de trabaja y de materiales, ¿no? Que los alumnos tienen que utilizar. Y es un listado. ¿Cuál es el paso que hay que dar si queremos generar un material educativo? Y lo tenemos que organizar con una secuencia que es didáctica, con una secuencia que es para enseñar. Por eso es un material educativo. ¿Se acuerdan lo que decíamos en la clase, en el encuentro anterior? El video, la película de Como agua para el chocolate, si yo la estoy trabajando aquí en esta propuesta, la hago educativa. Es un recurso que yo, por el solo hecho de usarlo en la clase, ya lo transformo en un recurso educativo. Le doy una intencionalidad. Pero en este caso yo no hablo de recursos sueltos, sino que hablo de cómo poder articular estos diferentes recursos en una propuesta que los integre con un nuevo sentido. Entonces es aquí donde aparecen estas palabritas que para mí son importantes. Por un lado, la idea de narración, de hipertextualidad, espacialidad y multimodalidad. Podríamos ver todas estas cuestiones en el material que yo acabo de compartir con ustedes, y en ese caso creo que me pasé armando la presentación para hoy un poco al vicio, pero me gustaría que pudiéramos verlo. En este ejemplo, no sé si me siguen, si hay alguna pregunta. Sí, Gaby, hay una pregunta. ¿La querés leer, Euge? Sí, ¿cómo lograr que el contenido que el docente pretende que el estudiante recorra no apabulle, sature y sea contraproducente? Eso lo pregunta Raúl. Sí.
Bueno, Raúl, está muy buena tu pregunta. Y en la posta número 2, justamente eso se dice, ¿no? Que es uno de los grandes dilemas que tenemos que resolver. Porque es cierto, la información es infinita. Ahora, yo hago un recorte en esto. Por un lado, la respuesta de Raúl es, hay que aceptar que vamos a construir un dispositivo que debería invitar a nuevas búsquedas, a que el estudiante pueda también hacer este recorrido y seguir buscando. Eso sería lo ideal. Y también depositar en eso la confianza de que el estudiante pueda tener algunos criterios para valorar la información que recibe. Es como un gran desafío que no tiene ya necesariamente que ver con la construcción de materiales, sino con la cuestión de la educación superior, ¿no? Y de cómo hay que habilitar a nuestros estudiantes para que puedan hoy navegar solos por este mundo de la información, ¿no? Con qué pistas y qué pautas les damos para que identifiquen información valiosa y para que puedan seguir aprendiendo solos, ¿no? Eso es más allá de hacer o no hacer materiales. Pero cuando uno hace material, uno hace un recorte. Ese recorte no tiene que saturar, claramente, porque si satura, se transforma en un caos, no en un material educativo. Pero bueno, justamente para eso se hacen los materiales, para decir, bueno, yo como profesor, que no solamente sé qué contenido, sino también sé cómo se aprende ese contenido, porque por eso soy profesor, me dedico a la enseñanza, también sé que si vos haces este posible recorrido, y lo más posible es que aprendas. Aunque, como ya saben, y los pedagogos siempre lo decimos, que yo enseñe no es sinónimo de que el otro aprenda, ¿no? Pero bueno, hay una intencionalidad. Entonces, hay que hacer un recorte que no sature, hay que hacer un despliegue de hipertextualidad, pero donde el estudiante de algún modo siempre tenga alguna pista de dónde está. Si podemos volver al ejemplo, y quiero decir que este material es perfectible, pero cuando lo hicimos con Coti, a mí me encantó, la verdad que debo reconocer además que Coti, que está aquí acompañándolos en la producción del material, tiene, le decimos la reina del Genially, algo así, ¿no es cierto, Euge? No, no es para desvalorizar a Euge, que también tiene lo suyo, por supuesto. Absolutamente, Gaby, es la reina del Genially. Es la reina del Tenemos la Genially. suerte de tenerla acá. Bueno, y entonces, bueno, un poco desplegó esta producción que ustedes ven que es tan bonita en términos también visuales, ¿no? Que eso también importa porque en este caso, y esto también es contenido, cada imagen tiene un sentido y tiene un significado. Entonces, con esto, Raúl, de no perderse, fijémonos, por ejemplo, acá, nosotros estamos en el 19 y acá dice claramente, acá arriba, a ver si estoy compartiendo, si estoy compartiendo lo que estoy, lo que estoy mostrando. Aquí arriba dice 1919, ¿no? Y si yo paso a la siguiente página, dice 2020. Y acá sigue estando el 19. Entonces, de algún modo, son como pistas para que el estudiante siempre sepa dónde está. ¿El estudiante se puede perder? Sí, se puede perder. ¿Es un riesgo? Sí, es un riesgo. Pero el tema es que está bueno asumir riesgos, ¿no? Porque lo otro no implica, cuando nosotros hacemos un material lineal, cuando le damos a nuestro alumno un documento, y también deberíamos generar pistas para que no se pierda. Porque ¿quién garantiza que en un material lineal, textual, el estudiante no se pierda? Pero pasa que no nos hacemos esas preguntas. Nosotros le damos un libro y le decimos, bueno, estudia de tal página a tal página, y pareciera que eso es suficiente. Lo que es cierto es que en un material digital, el alumno tiene mayores grados de autonomía, porque ese material digital, además, está embebido en un entorno digital. Entonces, se puede amplificar todo lo que el estudiante quiera. Si el estudiante puede hacer sus propias búsquedas, en este caso se pueden ir a buscar críticas de la película, repercusiones, usos educativos de la película en otros contextos. Miren, era infinita la búsqueda que se podía hacer solamente trabajando esta temática. Pero bueno, son riesgos que entiendo yo que debemos cada día asumir más y prepararnos también para poder dar respuesta a lo que sucede en esas situaciones, ¿no? No sé, Euge, si hay otra pregunta.
Hay otra pregunta, Gaby, de Rosana, que dice cuál sería el concepto de hipertextualidad. Bien, bueno, entonces vamos a estos conceptos que yo traía para la clase de hoy. Bueno, primero, antes de entrar a hipertextualidad, quiero señalar vuelvo, perdón, aquí, porque me resulta más fácil empezar por espacialidad. Ustedes ven que yo ya no tengo una página, tengo una pantalla. ¿Es lo mismo una pantalla que una página? No, hoy no. Y esto la colega que es informática lo debe saber mucho más que yo, pero en sus orígenes la computación se esmeraba por generar páginas, de hecho por eso se llama página web, ¿no? El formato intentaba copiar el modelo de la página, pero hoy el desarrollo, no sé si alguien quiere tomar la palabra, no, perdón. No veo ninguna manito levantada. Si alguien ve las manitos levantadas, me avisa, por favor. En esta evolución y desarrollo tecnológico, hoy ya no es lo mismo una página que una pantalla. Entonces, la pantalla hoy se vive como un espacio, y un espacio que intenta ser lo más tridimensional posible. Entonces, no tiene solamente alto y ancho, sino que tiene profundidad. Y es ahí donde una pantalla se transforma en un espacio diferente de una página. La página como un espacio más plano y la pantalla como un espacio con profundidad. Entonces, esto es lo primero que quiero marcar, la espacialidad. ¿Por qué? Porque es importante que cuando pensemos en la organización de ese contenido, pensemos que ese contenido se va a distribuir en una pantalla, no en una página. Esa pantalla, entonces, va a tener que tener, esa pantalla que tiene una espacialidad, hace que uno pueda ubicar, por ejemplo, vuelvo al ejemplo. Dejé de compartir. Sí. Esperen que... ¿No? Estás compartiendo, Gaby, sí, estás compartiendo. Ah, ¿estoy compartiendo? Sí, se está viendo el Genially en este momento. Ah, bien, buenísimo. Entonces, fíjense que aquí hay un personaje central que es Tita, que tiene un protagonismo en este espacio, ¿no? Pero a la vez tiene también otra parte importante, la receta, etc. O sea, hay una distribución en el espacio que invita a que se pueda recorrer de una manera particular este entorno. No están puestas las cosas en cualquier lugar. Fíjense que esto es una pantalla, ¿no? Y tiene que ver con que la expansión de la secuencia didáctica se hacía a través de las redes, ¿no? De las redes sociales. Entonces, aquí hay una ubicación de cada cosa en su lugar. Con esto quiero hablar de espacialidad, ¿no? De poder pensar que además, si ustedes me permiten, voy a leer unos párrafos muy cortitos de un autor que se llama Crest, que es un semiólogo, que está puesto en la pauta, en la posta, perdón, que ustedes tienen para leer, pero yo voy a leer un poquitín algo que no está ahí, que dice lo siguiente. Los modos de la escritura y de la imagen están gobernados, cada uno, por lógicas distintas y tienen permisibilidades característicamente diferentes. La organización de la escritura, que todavía se apoya en la lógica del discurso hablado, está gobernado por la lógica del tiempo y por la lógica de la secuencia de sus elementos en el tiempo, en disposiciones gobernadas temporalmente. La organización de la imagen, por el contrario, está gobernada por la lógica del espacio y por la lógica de la simultaneidad de sus elementos visuales representativos en disposiciones organizadas espacialmente. Para decirlo de forma sencilla, al hablar tengo que decir una cosa después de otra, pronunciar un sonido después de otro, una palabra tras otra, una frase tras otra, de modo que inevitablemente va una cosa primero y luego otra tendrá que decirse al final. Entonces, el significado puede y está adscripto al ser primero y ser último, y quizás
a ser tercero y así sucesivamente. Fíjense ustedes que acá donde yo pongo detrás de escena, en este texto que al estilo PowerPoint, yo uso el lenguaje textual y tengo un orden, ¿no? En esta secuencialidad. Digo una cosa después de la otra para construir un sentido, ¿sí? Sin embargo, en esta imagen hay una estructura de imágenes que por sí solas tienden a querer decir algo, ¿no? Entonces, termino de leer. Del mismo modo, una representación visual tendrá un significado similar. En una representación visual tendrá un significado similar el lugar que ocupan los elementos en el espacio de representación, ya sea la página, el lienzo, la pantalla o la pared. Situar algo en un lugar central significa que otras cosas serán marginales con respecto a ellas, al menos en términos relativos. Situar algo en la parte superior del espacio significa que algo más tendrá que estar muy probablemente debajo. Estos dos lugares se pueden utilizar para dar significado. Ser central puede significar estar en el centro, de la forma que sea. Estar arriba puede significar ser superior, mientras que quizás estar abajo signifique ser inferior. La cuestión es que tanto si quiero como si no, tengo que utilizar ambas cuestiones, el lenguaje escrito y el lenguaje visual. Pero claramente la escritura y la representación visual hoy generan modos de procesamiento de la información diferentes. Y esto es lo que yo voy organizando en este espacio, ¿sí? De acuerdo a lo que quiero decir, de acuerdo a lo que quiero mostrar. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Hasta acá? Esto tiene que ver con la espacialidad. La idea de la narración es quizás debió ser la primera en este orden. ¿Por qué? Porque siempre que enseñamos narramos. Ese es como el concepto básico. No hay posibilidades de enseñar si no hay una narración. Ya sea que hablemos de la célula o hablemos de la política o de los medios masivos de comunicación, siempre contamos una historia. Una historia que puede ser que se atenga más al lenguaje disciplinar o más metafórico. Eso será de acuerdo a lo que enseñemos y a los estilos docentes que tengamos, pero siempre estamos narrando. Yo en este momento estoy haciendo una narración. Y esta narración mía se compone de todos estos elementos con los que estoy jugando. La presentación en PowerPoint, el ejemplo del material que estoy trayendo, y bueno, y mi gestualidad, cuando muevo las manos, cuando trato de expresarme, ¿no? Bien. Ahora, si me permiten, y por último esto de multimodalidad, que creo que es evidente, ¿no? Que no hace falta demasiado explicar mucho, que tiene que ver con los múltiples lenguajes. Las modalidades son los modos en que hoy podemos expresarnos. Nos podemos expresar a través del sonido, de una imagen, de un texto, o de una simulación, en el caso de algunas áreas disciplinares, del lenguaje de programación, de fórmulas matemáticas. O sea, son modalidades de expresión, lenguajes, que hoy se articulan a través de diferentes medios. Por eso, multimodalidad y multimedios, ¿no? O sea, hoy hablamos de multi, con esta idea de que utilizamos muchos lenguajes, pero también muchos formatos de esos lenguajes. Podemos usar el lenguaje audiovisual, podemos irnos a un documental o podemos irnos a una serie de ficción, ¿no? Y todo es lenguaje audiovisual, pero son diferentes formatos a través de los cuales hoy circula información de diferente tipo, sin duda, pero todos ellos se pueden articular. En el caso del ejemplo que yo les estoy mostrando, yo cuando trabajo con la película, trabajo con un audiovisual de ficción, ¿no? De cine, traigo el cine al aula, ¿no? Pero bueno, también podría trabajarse perfectamente con otro tipo de audiovisual. Y entonces voy a lo hipertextual ya cuando me queda muy poquito tiempo, pero me parece que es como el concepto clave que preguntaba, no sé quién, Eugenia, ¿quién preguntaba? Rosana preguntaba, Gaby. Bueno,
Yo para explicar este concepto, quiero, si ustedes tienen a mano una hoja de papel. Una hoja de papel borrador que puedan después. Y les voy a pedir que armemos vamos a, porque acá dice que estos 4 conceptos me permiten a mí pensar el material educativo como pliegues. Entonces quiero trabajar con ustedes esta idea. Entonces, si me permiten, ¿ustedes están viendo la presentación? Sí, se ve, Gaby. Bien, porque yo no la veo, estoy viendo ustedes. Bueno, vamos a hacer un barquito de papel, ¿se animan? ¿Tienen a mano un papel borrador que no les sirva? Entonces, bueno, si se acuerdan de su infancia, de haber hecho barquito de papel, primero vamos a plegar el papel en 2. ¿Tienen un pedacito de papel a mano? Bien. Buenísimo. Ahí estoy viendo algunas, estoy navegando. Bien, lo plegamos y ¿no es cierto cómo era? ¿Se acuerdan cómo se hacía el barquito de papel? No, no han tenido infancia. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir para que entre todos armemos el barquito de papel. Entonces, tengo el barquito de papel. Primero, entonces, lo que yo hago es, en la mitad más o menos de la página, ¿se acuerdan? Voy a doblar hacia adentro, un triángulo, y el otro. A ustedes les va a quedar mejor que a mí porque yo lo estoy haciendo muy a la mitad, ¿no es cierto? Lo doblamos así, ¿se acuerdan? Es muy simple este barquito, por supuesto que hay gente que me va a criticar porque podría ser mejor. Esperen. No, esperen, que yo me estoy olvidando. Hacemos un pliegue, después hacemos otro. Perdón, hacemos otro. Ya lo hiciste, Alejandra, muy bien. Bueno, ahí lo volvemos a doblar entonces, ¿sí? Así, después de haber hecho el segundo pliegue. Y ahí volvemos a doblar ahí, volvemos a poner este borde y el otro para abajo. No, me está faltando algo. Bueno, no hice un barquito hoy. No sé, pues típico clase que no me tiene que salir. Bueno, yo hice esto, un sombrerito, no importa. Me falta un pliegue, pero no importa. Estoy apurada. Es el paso previo, ¿eh? Estás ahí nomás. Sí. Cerraron. ¡Ay! Así, pero ahí está. Estoy apurada por los tiempos y entonces ahí está. Bueno, ahí está mi barquito también. Bueno, ¿cómo empezamos a pensar el concepto de hipertexto a partir de un barquito de papel? Hace mucho tiempo leí un autor español que se llama Rodríguez de las Heras, que realmente él plantea justamente cómo cuando uno trabaja con una estructura hipertextual, hay algo que se ve, pero hay mucho que queda oculto. Si yo tuviera acá texto, vería partes del texto. Pero si uno ahora abre la hoja, va a darse cuenta de la cantidad de pliegues que tiene un barquito de papel. Cada unión es un nodo. Cada punto, cada vértice del pliegue es un nodo que me lleva a un lugar, me lleva a otro lugar, me lleva a otro lugar, y así sucesivamente, ¿no? Pero cuando yo presento el barquito, estos pliegues están ocultos.
Y es el estudiante o quien navega por el material quien va desarmando esos pliegues. Lo importante en el hipertexto es tener claridad de que sobre lo que se ve hay un montón de pliegues por debajo que no se ven y que son los clics de los estudiantes que van a tener que ir descubriendo de qué se trata. Ahora, esta organización de pliegues, no sé si se logra visualizar que cada pliegue está unido por un nodo, no es casual. Ha sido pensada. ¿Ha sido pensada por quién? Por un docente con una intencionalidad de poner un conjunto de relaciones juntas. Porque cuando ustedes van a diseñar el material educativo, es lo que van a hacer ahora, van a pensar el tema en esta parte de la actividad y van a pensar también desde dónde el estudiante va a acceder a esa información. Usted va a decir, bueno, para trabajar el tema, voy a decirlo un ejemplo sencillo, pero vamos a trabajar la Revolución Francesa. Lo tengo fresco porque lo estudié con mi hijo que va al secundario. Entonces, para estudiar la Revolución Francesa, ¿desde dónde cuál es la información que voy a reunir para poder armar un material sobre la Revolución Francesa? Y bueno, voy a ir al texto del autor que venimos trabajando, etcétera, etcétera, el historiador que más me gusta sobre cómo desarrolla, que tengo un libro pasado a PDF y lo sigo trabajando porque me parece que sigue siendo una fuente valiosa, pero a la vez también quiero que los estudiantes puedan recorrer una línea histórica que está en una página web y también quiero que escuchen una conferencia de un historiador hablando sobre el tema y también quiero que puedan mirar esta película para que puedan a partir de ahí hacer algún tipo de actividad. Tengo un conjunto de fuentes y como si nada de eso todavía me alcanza, voy a grabar un audio para agregar a este material educativo. Entonces, acá yo tengo una cantidad de material que no está puesto en la pantalla de modo de listado, sino que va a estar organizado con una estructura, en un espacio. Vamos a hacer referencia a una narración. Esa narración la vamos a construir. ¿Cómo la vamos a construir? Y la vamos a construir en este recorrido, donde yo tengo un link central, tengo un nodo central, ¿sí? Que articula, fíjense, la cantidad de ramas que articulan solamente, no sé si se logra ver, pero me gustaría tener una fibra más a mano. Acá tengo. Entonces, tengo un nodo dentro de esto, pero también tengo otro nodo acá y tengo otro nodo acá y tengo otro nodo acá. Todos estos nodos resultan como fondo de este hipertexto. El tema es cuál es el nodo que va a ser primero y cuál es el nodo, en esto de la espacialidad, cuál es el nodo que va a aparecer más fuerte, más importante, más prioritario y cuál es el nodo que va a aparecer en un orden siguiente de importancia. Y ahí uno va ordenando el contenido, le va dando una intencionalidad. Entonces, múltiples son las relaciones que yo puedo establecer, que son, en definitiva, los pliegues que están en este barquito de papel. Posiblemente, cuando yo termine el barquito de papel y se los muestre a mis estudiantes, ustedes me permiten, bueno, esperen un segundito. Posiblemente en esta estructura el barquito de papel me quede así, donde me quede un nodo principal, pero fíjense que yo para llegar a los otros nodos tengo que navegar, porque no los veo. Y es ahí donde voy a empezar a pensar la lógica hipertextual. La lógica hipertextual es justamente esto, es un
texto que suma infinitos otros textos, pero de un modo articulado, ¿sí? No es un repositorio. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con aulas repositorio, ¿no? Subimos material, subimos. En este caso, lo que estamos intentando hacer es generar un entorno de navegación para que estos materiales que yo subo encuentren una lógica, ¿sí? La lógica se va a ir descubriendo a medida que se va desplegando el hipertexto. Al principio no debería por qué estar visible, salvo que yo considere que todo está en el mismo orden. Bueno, a lo mejor para eso no hace falta entonces secuenciar y no hace falta entonces un material, y con un repositorio de material es suficiente. Ahora, si yo creo que para entender la Revolución Francesa primero hay que ver un video y después leer un texto, entonces conviene que yo arme una secuencia. Por eso estamos hablando de materiales educativos, no estamos hablando de recursos. La riqueza de poder construir este espacio, pantalla educativa, es justamente la propuesta de recorrido que yo hago a mi estudiante, ¿no? Entonces, el estudiante yo le propongo que empiece por acá. Pero, como es muy posible que suceda, puede empezar, a lo mejor empieza por acá, o si no, por aquí, porque es libre, por suerte, porque por suerte también puede tomar sus decisiones. Pero bueno, lo importante es que cuando llegue acá y diga, no, y yo para ver esto primero tenía que haber visto el video, porque esto yo no entiendo de dónde sale, entonces voy al video. Y eso es lo que uno logra al construir el material educativo. Y esto es nada más ni nada menos que lo hipertextual, ¿no? No es la yuxtaposición de textos, sino que es la organización de una suma de textualidades, ¿no? Cuando yo hablo de texto, hablo en sentido amplio, ¿no? Hablo de... Ahora ustedes, ¿qué están viendo? ¿Me están viendo a mí? Sí, Gaby. Menos Sí. mal. Lo que pasa es que nos tenés cautivos. Estábamos así atrapados con el barquito. No me asusté porque digo yo, bueno, ¿dónde andarán? Esto de la libertad también tiene sus riesgos. Bueno, todo lo que estoy diciendo queda grabado, así que es como medio complicado. Pero básicamente es esto. Y en la posta, que ustedes van a leer en la posta 2, es básicamente esto lo que estamos tratando de compartir con ustedes. Entonces, el desafío que queda por delante en esta etapa que se nos viene ahora es pensar qué contenido y de dónde sale ese contenido, porque ahí vamos a las fuentes, ¿no? Bueno, y no sé, Euge o Coti, si hay más preguntas, si alguien quiere levantar la mano, hacer un comentario. Ya no tenemos más preguntas. ¿Hay preguntas? No, tengo una. no tenemos más preguntas. Lucia no había levantado la mano. Sí, porque yo uso el Geniali. Es más, sí. Pago por, creo que es el estudiante en realidad. Y vos dijiste que podían, tus estudiantes, vi que tenías unos grupos y que podían agregar material. Porque entonces ahí, primero no sé cómo puedo permitirles que en una creación que hago yo agreguen material ellos. Porque eso, es decir, ahí tendría hipertextualidad mía y por ahí, bueno, el aporte de ellos también, que tendría que estar organizado. Siento que es así. Sí, en realidad del ejemplo que yo mostré, justamente los espacios donde los alumnos pueden agregar son espacios abiertos. O por ejemplo, son espacios que están por fuera de Genially, ¿no? Como el mural de Padlet, donde los estudiantes suben sus actividades. También usamos un Google Drive para subir la consigna, pero claramente se puede usar se puede hipervincular cualquier otro espacio. Ahora, Coti o Euge, ustedes que tienen mayor conocimiento de esto, uno también podría compartir la cuenta para la colaboración. Lo que pasa es que, digo, ahí hay también una tensión, ¿no? ¿Hasta qué punto vos querés que ellos, o sea, está buenísimo que compartan y que agreguen y que sumen, pero siempre esto no hay que, digamos, no hay que dejar de pensar que el material que vos hagas, que además tiene una autoría, que es la tuya, o de tu equipo de cátedra,
pero además tiene una lógica y es muy riesgoso que eso se pueda abrir tan libremente. Lo que no quiere decir que no tenga espacios para que los estudiantes agreguen, sumen y enriquezcan, ¿no? Pero hay que ver desde qué lugar vos le das ese lugar de participación. Una cosa que no he dicho y que debería haber dicho, creo, en el primer encuentro, es que hoy por hoy la tendencia es a que estos materiales sean cada vez más abiertos, porque claramente que estamos en un entorno que es cada vez más abierto. Entonces, digo, invitar a los estudiantes a que puedan colaborar y que sus propias búsquedas puedan verse reflejadas, me parece que es un punto interesantísimo, ¿no? Para pensar hoy la docencia a nivel universitario. En este punto también hay que ser cuidadoso, también decirlo, respecto a la curación, ¿no? A la legitimidad, porque bueno, cuánto y cómo, primero cuánto y cómo y dónde se sube, y por el otro si es posible subir cualquier cosa. Entonces ahí hay toda una tarea de curación de esto que los alumnos quieren subir, que no es menor y que también hay que evaluarla, ¿no? ¿En qué condiciones estamos de hacer esa evaluación? Entonces a lo mejor uno puede poner criterio, bueno, por grupo y suben un material, digo, o sea, yo porque pienso que yo tengo una cátedra con 120 estudiantes y cada uno empieza a subir, seguramente nadie podría dar ningún tipo de valoración respecto a lo que se sube. Entonces digo, es importante pensar en los materiales abiertos con recaudos, ¿no? Que creo que no hay que perderlos de vista. No sé si, Luciano, contesté a tu pregunta, o Coti, si vos querés agregar algo. Sí, quería agregar que desde un punto de vista técnico, en ese ejemplo que Gaby mostró, que lo dijo recién, lo logramos a partir de incrustar un tablero de Padlet en esa última diapositiva que Gaby mostró, aunque justamente insistimos que no alentamos el recorrido lineal, pero digo, para ubicarnos nosotros y nosotras en ese material que mostró Gaby, en el espacio que creamos para la participación de los y las estudiantes es un tablero de Padlet incrustado en el Genial. Entonces, justamente para lograr esos equilibrios que Gaby decía, de mantener el material en gran parte inalterado y por otra parte alentar a la participación de los y las estudiantes, lo que hicimos fue trabajar la convergencia de plataformas. Entonces, trajimos un mural de Padlet y lo incrustamos en el Genial. De esa forma, después lo podemos ver en el encuentro que veamos, específicamente la herramienta, les podemos contar y mostrar cómo lograr este diálogo entre plataformas, porque es relativamente sencillo de realizar. Ustedes pueden también en sus materiales habilitar un espacio que justamente abra a la participación de sus estudiantes. Bien. Entonces, digamos, si no hay alguna... dejé de compartir, de tener el uso. No, todavía no. Ahora sí. Si no hay alguna otra pregunta, podríamos pasar a cuestiones organizativas, si les parece. Sabemos que por una cuestión que siempre pasa, hay personas que se anotaron en el curso y no lo están pudiendo hacer, o aún las estamos esperando, las vamos a esperar hasta el día de mañana. Porque esto nos influye en la organización de los grupos. Hay personas que han manifestado que no tienen compañeros para trabajar. Esto genera demoras e inconvenientes. Mañana nosotros martes, también con la ayuda de Rodrigo, vamos a ver realmente quiénes son las personas. Hay 20 personas que aún no se han conectado y claramente eso sí genera algunos problemas organizativos en los grupos. Y entonces, en función de eso, mañana o pasado, mañana vamos a dar como el ultimátum, el miércoles haríamos alguna reorganización de los grupos para que todos tengan con quién trabajar. Y bueno, y ahí entonces ahora ya empezamos con las entregas, ¿no? Como decíamos, las entregas tienen un carácter más de asesoramiento. Entonces, aunque no tengan todo definido como les gustaría y aunque puedan tener a lo mejor solamente algunas ideas esbozadas, siempre es bueno que lo manden para que las chicas puedan hacerle algún comentario.
Claro que si lo suben el último día, bueno, es como difícil ver todas las actividades juntas, pero bueno, la idea es ir acompañando un poquito este proceso. Por eso, en la posta número 2, ustedes van a encontrarse ya con la actividad que tiene que ver con esto, ¿no? Con definir qué voy a enseñar y de cuáles van a ser las fuentes. Vuelvo a reiterar, un tema chiquito, un ejercicio. No planteen temas muy amplios ni demasiado exigentes. Este es un ejercicio chiquitito de producción. El ejemplo que yo mostré, bueno, que tiene, qué sé yo, quizás un nivel de manejo de Genially, como es en el caso de Coti, que es avanzado, tampoco se espera eso, ¿no? Ni mucho menos. Sino, bueno, incluso yo creo que hay gente de este grupo que ya viene trabajando con esta herramienta. Pueden usar otra también, no es la única. Así que si quieren ustedes proponer otra herramienta, con todo gusto. Lo que decimos que no sea PowerPoint, por una cuestión de salirnos un poco del PowerPoint. Pero bueno, puede ser otra con la que se sientan amigados. Y bueno, la idea es... Gabriela, Sí. cuando hablas de herramientas, yo Genially lo estoy conociendo gracias a ustedes. Compartido con mis compañeras una pequeña experiencia en Padlet, pero Padlet es sumamente lineal, no Claro. permite, no permite hipervínculos. Yo lo exploré nada más casi como un tablón. Es así, ¿no? ¿O estoy equivocada? Bueno, lo que permite el mural es incrustar. Y nada más, no Claro. hipervincular. Bueno, de algún modo, si vos incorporás un video, un podcast, haces clic y te lleva al video, al podcast, ¿no? En ese sentido sí hipervincular. Pero la estructura es más bien, como su palabra lo indica, mural, ¿no? Está todo en esa primera vista. Para algunas cosas sirve, pero por ahí cuando uno tiene mucha información y también quiere un orden de navegación, y por ahí no alcanza el Padlet, nos queda como chico. Sí, estoy de acuerdo. Pero bueno, Genially tiene cosas interesantes. Nosotros usamos esta licencia gratuita, así que con ella ya se puede hacer un montón de cosas. Aquí yo veo la manito levantada de... Ay, perdón. Y con esa, ahí hicieron una pregunta del tema de la disponibilidad de versiones libres o demos. Eso permite interactuar perfectamente con los estudiantes que no tienen el pago, digamos. Este ejemplo que ustedes han visto es de software, está hecho con la licencia gratuita. Perfecto. Y es un link, por ejemplo, el material educativo con el que ustedes están navegando en el curso es un Genially también, ¿no? Y todos pueden entrar, o sea, no hace falta tener licencia paga, nada, o sea, se embebe, y esto está bueno, vieron que en el aula virtual cómo está puesto, o sea, se puede embeber fácilmente y queda como parte del aula virtual, que es la herramienta que todos usamos, ¿no? En general. Porque eso está bueno también, cómo el material educativo se armoniza con los demás elementos que forman parte del entorno virtual. En este caso, se pueden beber perfectamente. Había una mano levantada de Patricia. Sí, Patricia. Mi pregunta es cortita. Más allá de que me interesa mucho meterme en este mundo del Genial y que nunca lo había utilizado, entiendo que para las entregas más inmediatas no es necesario utilizarlo. Esto va a ser para la entrega final. Ahora tenemos que ir planteando ideas en un documento de Word, por ejemplo. Exactamente, estás en lo correcto. Sí, un borrador, así, eso, no se preocupen tanto por que esté todo, la idea finalizada. Es muy poco tiempo y lo que queremos es que vayan esbozando como algunas ideas como para ayudarlos que no lleguen a la producción final tan solitos, ¿no? Y no sé si hay más preguntas en el chat. Están compartiendo algunas herramientas que pueden ser también valiosas para explorar. Ahí compartieron Miro, por ejemplo. También Luciano seguía hablando de los alcances que nos permite Genially. Y una compañera que es Julieta compartió H5P, que también compartió un enlace para explorar. Creo que está bueno para seguir mirando qué nos ofrece cada una de estas herramientas. Perdón, Gabriela, yo te hago una pregunta. Sí.
las cosas o las tareas que tenemos que ir subiendo, las vamos subiendo al grupo y no tenemos posibilidades de ver lo que sube el resto de los grupos o cómo funciona eso. Pues nosotros hoy subimos la tarea en nuestro grupo, pero queríamos ir chusmeando a ver qué hacía el resto y no tenemos En realidad, acceso. chicas, nosotros planteamos el foro o un buzón de entrega. Ya, Un foro. Ahora tienen el foro. disponibles un foro por grupo donde solamente van a poder Sí. trabajar a nivel grupal, pero después vamos a habilitar un foro de galería de producciones y ahí vamos a poder compartir las producciones para que los distintos grupos puedan ir navegando y compartiendo las producciones y podemos ir aprendiendo también de las producciones de los y las colegas. Así que eso va a estar disponible a medida que vayamos avanzando en la producción de las materias. En Perfecto, realidad, gracias. Tito, no organizamos por grupo, por una cuestión también de que a ustedes no les llegue miles y miles de correos, que sabemos que están todos como desbordados, ¿no? Porque si ustedes podían ver todo, era como cada vez que alguien sube a algún foro les iba a llegar, ¿no? Entonces, un poco por eso, para organizarnos y organizarlos ustedes, armamos los foros por grupo. Pero después Perfecto. van a poder ver todas las producciones. Dale, gracias, perfecto. Bueno, Y, entonces, perdón, ¿puedo sí. preguntar una cosa? Recién dijiste algo de los que no tienen, o sea, en el grupo hay un solo participante o todas las personas que no están participando. Es mi caso. Yo estoy sola, entonces no puse nada más que mi presentación en el grupo y no hay ninguna respuesta de nada. ¿Cómo sigue? Porque ¿cuándo se van a reagrupar o reorganizar o para poder hacer las entregas, ¿no? Claro, Si sí. no, Bueno, mira, nosotros hemos estado el fin de semana mandando correos y hay algunas personas que nos contestaron que se iban a poner al día, pero como yo decía hace un ratito, hay 20 personas que hasta el momento no se han contactado, debe ser de tu grupo. Entonces nosotros mañana vamos a dar como el último momento y a partir del miércoles vamos a reagrupar para que no quede sola, por supuesto. Y en ese caso, bueno, ustedes se tomarán, o te vamos a sumar, también está bueno si vos querés ver algún grupo y te encontrás con gente con la que venís trabajando o te gustaría trabajar, se lo propones a las chicas y te sumas a ese grupo. O sea, esto lo vamos a manejar flexible, ¿no? Porque la idea es que el curso sea útil y productivo para todos, ¿no? Más allá, no hay formalidades, sino que realmente sea un espacio. ¿Y eso a quién se lo tengo que enviar? Porque tengo otras compañeras que están que son de la Escuela de Medicina y que están en otro grupo y que sí están trabajando por ahí. ¿A quién le tengo que enviar? ¿Qué grupo? Puede Bueno, ser. ¿vos estás con quién? ¿Con Coti o con Euge? ¿Te comunicas con alguna de ellas? Con Coti, me parece, pero en realidad le mandé, o sea, en uno de le mandé un mensaje a Eugenia y ella me contestó esto, que se iban a tratar de comunicar con los otros integrantes, pero no las conozco directamente Bueno, en la Escuela de igualmente, Medicina. si vos ya viste que hay personas de la Escuela de Medicina que te parece que podrías trabajar con ellas, escribile a Coti o a Euge diciéndole en qué grupo te querés sumar y ahí nosotros hacemos como el cambio y ya te sumas a ese Bien, grupo. perfecto. Bueno, entonces hago eso, le mando un mensaje a alguna de ellas para que me sume al otro grupo. Claro, vos indicales a qué grupo para que ellas sepan bien a dónde te tienen que poner. Perfecto, muchas gracias. No, de nada. Estoy más que perdida sola. No, por supuesto, ni idea. Bueno, gracias. No, de Muy nada. claro todo. Bueno, me alegro. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta para intentar Lorena hacer. tiene la mano en alto, Gaby. ¿Quién? Lorena Manfredi. Ah, Lorena. Bien. Gabriela, nosotros nos pusimos en contacto recién esta semana, como que nos
nos dimos cuenta de empezado el curso, así que vamos a estar entregando en este periodo entre la posta 1 y 2. ¿sí? Bien. Pero ya estamos conectados y estamos trabajando y... Perfecto. Buenísimo. Bueno, me alegro entonces. Bueno, voy a dejar de grabar.